Lección número 13 de la catequesis fundamental. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a nuestra clase número 13 de la catequesis fundamental. Pongámonos en el marco de la continuidad de nuestra clase. Estamos en el capítulo 3, Fuentes de la Catequesis. La fuente de la catequesis, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la tradición. Dentro de la tradición, los santos padres, los símbolos de la fe, la liturgia, la historia y la vida de la iglesia, ¿verdad? Y en esta historia y vida de la iglesia hemos visto lo que es sensus fide del pueblo de Dios y el magisterio de la iglesia. Ahora veremos la cultura y el mundo de los valores como fuente también de la catequesis. En el contexto cultural es otra de las fuentes de la catequesis. La misma cultura es fuente de la catequesis. El Directorio General de la Catequesis número 95 señala que la palabra de Dios se manifiesta en los genuinos valores religiosos y los valores morales que como semillas de la palabra están esparcidos en la sociedad humana y en todas las culturas. En la página 34 para los que siguen con el texto. También Catequesis Traden del número 53 nos recuerda lo mismo que este Directorio General de la Catequesis número 96, que es el siguiente número, que alude a esta fuente de la catequesis, que es la cultura y el mundo de los valores, como una ciencia, digámoslo así, subsidiaria de la catequesis, la cultura y los valores culturales. También hay autores que dicen que esta vida cultural, cuando están profundamente enraizadas en lo humano, también las califican en segundo lugar como fuentes secundarias de la catequesis. Eso significa pues que también tiene su incisiva intervención y fortalecimiento pues de la catequesis como una fuente propiamente dicha. El Papa San Juan Pablo II también afirmará que las culturas, cuando están profundamente enraizadas en lo humano, llevan también consigo el testimonio de apertura típica del hombre a lo universal y a lo trascendente. Esto lo dice el Papa San Juan Pablo II en su carta encíclica La Fe y la Razón, Fidei et Ratio, del 98, ¿verdad? También, más allá del debate terminológico de que si es secundaria, que si es primaria, una fuente subsidiaria de la catequesis, lo que es la cultura y los valores culturales. Entonces, más allá de este debate, lo que no puede negarse es que el contexto cultural constituye una fuente imprescindible de la catequesis. Esto quiere decir que en la formación cristiana, en la transmisión de los valores, en la misma evangelización, hay mucha influencia e incidencia de la cultura y del mundo de los valores. Un evangelizador que desea transmitir
los valores cristianos y los valores culturales, tiene que tener primero la experiencia, ¿verdad? Por supuesto, de los valores cristianos y los valores morales y los valores culturales. Hay algunos lugares que con la catequesis también se forman eh, grupos de danza, por ejemplo, en países arraigadamente nativos, por ejemplo en el Perú, Guatemala. Son lugares donde se manifiesta mucho la cultura autóctona y precolombina, digámoslo así, en ese sentido. Pero con la novedad de que todas esas culturas ya fueron evangelizadas, el evangelio ya fue inculturado en esas culturas, entonces de alguna manera el baile típico, por ejemplo, es una expresión de la cultura que también se puede enseñar a nuestros evangelizandos y catequizandos como parte de la cultura, sin sacarla, por supuesto, del mundo de los valores. ¿Por qué hay que relacionarla con los valores? Porque, por ejemplo, el baile del Palo de Mayo, ahí tiene algunos antivalores, refiriéndonos a la vestimenta, por ejemplo, pues que es una vestimenta muy sexual. Entonces todo eso tiene que ser purificado, ¿no? También la cultura de los valores es una incidencia tremenda, porque esos valores religiosos que son genuinos, esos siempre se estarán transmitiendo. El papá, la mamá le transmitirá todos esos valores espirituales que llevan consigo en la familia. Y eso es un elemento formativo, por lo tanto es un elemento de la catequesis. Es bien interesante, ¿verdad? Por favor, lean, terminen de leer la reflexión sobre la cultura y sobre el mundo de los valores cristianos. Avancemos otro poco más. La página 36. La cultura y el mundo de los valores, pues eso es lo que ya vimos, ¿verdad? Las fuentes de la fe y las fuentes de la catequesis. Ese es un último tema del tercer capítulo. Y en este último tema del tercer capítulo de las fuentes de la fe y las fuentes de la catequesis, tenemos que señalar tres elementos que vamos a reflexionarlos: el magisterio de la iglesia o la regla de la fe, los dogmas y la teología como fuentes de la catequesis, como fuentes de la fe. El magisterio es fuente de fe, los dogmas son fuente de fe, la teología es fuente de fe, pero también son fuentes de la catequesis, porque si nosotros ya tenemos la fe como catequistas y evangelizadores, entonces nosotros transmitimos esos elementos que nos ha dado a nosotros esas fuentes de la fe. Donde nosotros adquirimos la fe, allí nosotros la transmitimos. Leamos un poco. Lo que constituye la unidad del pueblo de Dios es la unidad de su fe. El pueblo de Dios tiene una sola fe, un solo pastor, una sola iglesia, ¿verdad? Un solo bautismo, decimos según la Sagrada Escritura. Lo que reúne a los creyentes es la adhesión a Cristo. Pero esta adhesión a Cristo pasa necesariamente por el lenguaje humano, el lenguaje comunicativo, pues no solamente la palabra, ¿verdad? Sino que todo el lenguaje en sí mismo, la expresión del ser humano. Es lo que se llama el lenguaje de la fe. Es evidente que sin un mínimo acuerdo en este lenguaje, la unidad del pueblo creyente queda rota. O sea, tenemos que hablar lo mismo, la misma fe, las mismas expresiones, la misma cultura, porque no podemos desvirtuar el lenguaje. Recuerden que la palabra de Dios es palabra adecuada a los seres humanos para que podamos comprender los misterios del arcano, porque Dios
tiene otra dimensión, otra forma de expresarse, otra manera de ser, pero Él se rebajó a sí mismo para que nosotros lo entendiéramos. Entonces, al hablar de que todos tenemos que estar de acuerdo en un mismo lenguaje, en una misma fe, un solo bautismo, un solo pastor, entonces tenemos que tenerlo de una manera evidente, porque de lo contrario se rompe pues la unidad del pueblo creyente, se rompe la fe, esa fe que descansa sobre esta unidad. Y queda abiertamente desmentida, pues, esta fe, si se rompe esta unidad de la fe. Ahora bien, el pueblo cristiano, ¿dónde encontrará la expresión, el lenguaje que le garantice la certeza de lo que hay que creer? Y la respuesta suele ser en el magisterio de la iglesia, en la regla de fe de la iglesia, en el dogma y también en la teología. Entonces, estas referencias constituyen un servicio eclesial cuya preocupación es alcanzar precisamente el rigor y la solidez en la expresión, en la formulación de la fe. ¿Cómo vamos a formular nuestra fe? ¿Cómo vamos a recitarla? ¿Cómo vamos a transmitirla? ¿Cómo vamos a celebrarla? Y a cómo vivirla en primer lugar, ¿verdad? De ahí entonces que estas referencias pueden ser consideradas como fuentes de la fe. Las fuentes de la fe entonces son el magisterio de la iglesia, el magisterio de la iglesia, el dogma y la teología. Estas fuentes de la fe son asimismo fuentes de la catequesis. Y las respuestas no son unánimes, ¿verdad? Mientras unos responden afirmativamente, otros desechan la equivalencia total entre estas fuentes de la fe y de las fuentes de la catequesis. La convicción cada vez más extendida se inclina a considerar que unas y otras fuentes son realidades distintas, por supuesto, y la catequesis tiene sus propias fuentes, que se ha recordado, ya hemos visto anteriormente. Aunque haya que reconocer que las fuentes de la fe no le son totalmente ajenas, la catequesis en efecto no puede ignorar ni el magisterio, ni la regla de fe, ni el dogma, ni la teología, a las que se deberá acomodar las expresiones de la fe que transmitimos. Nosotros tenemos que acomodarnos y acomodar con palabras entendibles pues la revelación misma pues del magisterio, de esa regla de fe, el dogma, y la teología por su parte ayuda a la catequesis a penetrar intelectualmente en su contenido. Veámosla una por una. Es importante entonces que analicemos estas fuentes de la catequesis: magisterio de la iglesia, regla de fe, el dogma y la teología. Veamos entonces qué dice el magisterio de la iglesia o la regla de fe. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Que en la iglesia existe desde siempre una regla de fe. Y lo dice el Dei Verbum número 10, que la llama magisterio viviente, ¿verdad? El magisterio viviente no es solamente lo que transmite la iglesia, sino lo que vive la iglesia. Su función es la de interpretar auténticamente la palabra de Dios, y para ello, con la asistencia del Espíritu Santo, la iglesia escucha piadosamente esta palabra, la guarda tal y como es y la expone con fidelidad. Eso es el magisterio. En este sentido, la catequesis debe, pues, escuchar al magisterio de la iglesia siempre que este magisterio, a su vez, escuche piadosamente la palabra de Dios. De todas las instancias en las que esa palabra de Dios se actualiza. La Sagrada Escritura, la tradición, la historia, la vida del pueblo de Dios, la historia de la salvación, la historia de los hombres a través de los signos de los tiempos.
Y cuando hablamos de los signos de los tiempos, tenemos que entender cómo se está viviendo en cada generación esta fe en la Sagrada Escritura y en la palabra de Dios, para que la podamos transmitir con mucha actualidad, porque nosotros no somos, como les repito y lo hemos dicho varias veces, no somos una religión del libro, sino una religión de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es una cosa, es una persona, Jesucristo el Señor. Entonces tenemos que vivirlo de una manera. Entonces la catequesis escucha al magisterio. Siempre que el magisterio esté abierto a la escucha de la palabra de Dios, en todas las instancias, ¿verdad? Sagrada Escritura, tradición, historia de la salvación, historia del pueblo de Dios, historia de los hombres. Y todo esto viendo cada generación, como les repito, los signos de los tiempos para que podamos entender e interpretar vivamente la revelación que Dios nos hace a cada uno de nosotros en cada momento de nuestra historia. Pero la catequesis no puede reducir su empeño a las intervenciones del magisterio. La catequesis tiene que ser más amplia. Tales intervenciones suelen incidir sobre aspectos concretos del mensaje en función de su dificultad o de su actualización. Y en modo alguno acostumbran a presentar el mensaje íntegro y total. Esto quiere decir que la Iglesia va según la necesidad del momento, la necesidad del tiempo y del lugar, va haciendo sus propias intervenciones para ir incidiendo en aspectos concretos del mensaje que transmite la Iglesia en toda su historia, en función a sus dificultades o a sus actualizaciones. Por ejemplo, este documento que acabamos de mencionar hace un ratito, la carta encíclica del Papa San Juan Pablo II de la fe y la razón, Fides et Ratio. El Papa Juan Pablo II hace un análisis actualizado del problema de esa dificultad que se ha creado, que ha venido creando el mundo sobre la fe que es distinta a la ciencia. La ciencia y la fe van separadas, dice el mundo. Entonces, Papa San Juan Pablo II, para dilucidar esa dificultad, hace una intervención, ¿verdad? Con una interpretación auténtica, asistido por el Espíritu Santo, en la medida que la Iglesia va interpretando, la Iglesia va interviniendo en todos esos aspectos difíciles para que la catequesis en ese sentido se actualice a sí misma, para no hablar lo que habla el mundo. El mundo habla de que la fe y la razón van separadas, y existe para todos los cristianos nuestros la tentación de separar también la fe y la razón, la fe y la ciencia, la fe y la filosofía, o sea, la razón humana. Fe y razón son una sola y misma cosa, son dos caras de una misma moneda, dirá también al final el Papa San Juan Pablo II. Entonces, la catequesis tiene que ir tomando en cuenta esas intervenciones del magisterio que le ayuden a seguir interpretando la palabra de Dios desde sus razonamientos y desde sus resonancias actuales. ¿Qué es lo que dice hoy la Iglesia sobre la fe y la razón? Entonces la evangelización y la catequesis se tienen que ir actualizando para poder comprender qué va diciendo la Iglesia. No es que la Iglesia vaya diciendo cosas nuevas en cuanto al dogma y a la revelación, sino en cuanto a la interpretación, y para ir limpiando todas esas dificultades que se van dando en el transcurso de la historia del hombre y de las influencias o de las malas influencias que tiene, pues, del mundo la fe. El mundo quiere interceder
intersectar, y quiere el mundo también incidir para quitar la fe. Entonces la catequesis, la evangelización tienen ese compromiso, ir tomando en cuenta todas esas intervenciones del magisterio para ir enderezando, ir actualizando, ir escuchando esas resonancias actuales de la revelación. Y todo esto le ayudará a interpretar a la catequesis y a la evangelización la palabra de Dios, interpretarla de una manera que pueda comprenderla, ¿verdad? Pueda adquirir más contenido, porque en la palabra de Dios nunca se agota su contenido. Siempre saca algo nuevo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios salía de la boca de Dios, y todo lo que sale de la boca de Dios es infinito. Y también tener el cuidado para no alterar el proyecto catequético y su programación correspondiente. Siempre se deberá tener en cuenta la totalidad y la integridad del mensaje cristiano que la catequesis tiene que transmitir. Este es otro elemento valioso, porque nosotros no podemos interpretar separadamente la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, el magisterio. No podemos sacarlo de contexto. Nosotros sabemos que toda la Sagrada Escritura, todita la Biblia, es palabra de Dios, y toda la Biblia es el mensaje completo, íntegro, que Dios nos quiso revelar a través de su Hijo Jesucristo, que la iglesia lo interpreta a la luz del Espíritu Santo y lo va actualizando y va dilucidando dificultades para que nosotros podamos comprenderlo y llevar a plenitud el conocimiento, pues, de la revelación. Por eso la catequesis y la evangelización tienen que ir atendiendo todos estos elementos nuevos para no destruir la integridad, pues, del mensaje, la totalidad del mensaje, que lo debemos transmitir a través de la evangelización, pero en primer lugar a través de la catequesis. Fíjense que este elemento lo contiene de una manera fuerte la catequesis Tradende en el 30 y 31 y el Directorio General para la Catequesis. Y también la Civita Católica de 1971, en el 85 al 93, es un documento también del magisterio de la Iglesia. Muy bien, ahora veamos los dogmas como fuente de la fe y fuente de la catequesis. Decimos fuente de la fe porque el dogma es fuente de nuestra fe, pero también debe ser fuente de la catequesis. Los dogmas son las intervenciones del magisterio que buscan una formulación precisa de algún aspecto del mensaje cristiano y que llegan a desembocar en una proclamación de fe definitiva, de total adhesión de todos los cristianos, obligación de creerlo. Eso es el dogma. Los dogmas no pretenden por su parte nunca la proclamación dogmática total, porque los dogmas Dios los va revelando en el transcurso de la iglesia. La Sagrada Escritura, por ejemplo, contiene de una manera indirecta, digámoslo así, muchos elementos de la dogmática que no están muy claros. Entonces la iglesia lo que hace es redefinirlo, hace una proclamación definitiva de la fe para que ya no quede duda y que es de obligatoria adhesión de todos los cristianos. Por un lado, entonces, como la palabra de Dios y la revelación va en su proceso a través de la historia de la salvación, el dogma nunca es una proclamación total de toda la dogmática y progresiva del misterio cristiano, ¿verdad? Más bien el dogma va apareciendo en el surco de la vida de la iglesia con el fin de salir al encuentro y al paso de los distintos avatares, de las dificultades, los problemas que el devenir de la historia va suscitando en forma de problemas
porque se arman controversias. Entonces, los dogmas sirven para esclarecimientos logrados en la profundización del Evangelio. Este origen hace que los dogmas sean tributarios de un contexto histórico y cultural definitivamente determinado, cuya impronta se deja ver tanto conceptuales como en los lenguajes que se utilizan. A mí me gusta leer la definición del dogma, por ejemplo, de la Inmaculada Concepción, el dogma de la gloriosa Asunción de la Virgen, que con lenguaje riquísimo y poético definen unas verdades que, si bien es cierto, están reveladas de una manera oculta en la Sagrada Escritura, pues se definen de una manera más plena y total, pues a través de la dogmática, de la definición del dogma. Es verdad, por su lado, que los dogmas encierran un valor incontestable, quiere decir un valor que nadie los puede rebatir, nadie puede negarlo, dado que son expresiones importantes e irreversibles de la fe, no se pueden cambiar más una vez que se define el dogma, porque han sido sugeridos en la vida y en la historia de la Iglesia por el Espíritu Santo. Y esta es la razón por la que la catequesis no puede desconocer los dogmas. La catequesis y la evangelización tiene que reconocer los dogmas como cristianos, como miembros que somos los evangelizadores y los catequistas de la Iglesia. Somos la Iglesia. Los dogmas son normativos para la Iglesia, y para la catequesis también, ya que representan la conciencia auténtica y definitiva de la fe de la Iglesia en un momento de su vida y en torno a unos aspectos concretos del misterio cristiano. La catequesis, por su lado, no puede resolver en una explicación continuada de los dogmas con su terminología filosófica y teológica. A la catequesis le interesa no la literalidad del dogma, sino su sentido vivencial y existencial. Sentido que abre para la catequesis toda una posibilidad de relectura y todo un horizonte de creatividad. Miren ustedes qué interesante, pues, que la dogmática le deja toda la creatividad a la catequesis y a la evangelización para que de una manera vivencial transmitan, pues, todas estas realidades de los dogmas. La catequesis quiere decir que no necesita estar siendo muy literalista con la definición de los dogmas, sino que aplicando únicamente la realidad que revelan, que la Virgen se fue al cielo, punto. Ese es el elemento que tomará la catequesis y la evangelización para transmitirlo a sus hijos, ¿verdad? Sin necesidad de estar redefiniendo o estudiando gramaticalmente o poéticamente, pues, las definiciones de estos dogmas, sino que la Iglesia deja a la creatividad de la catequesis, pues, una relectura, pues, de todo el horizonte de la revelación. Y tercero, pues, la teología es considerada como una fuente de la fe y una fuente de la catequesis. En el sentido que es una fuente de la fe, porque ayuda a la fe en el proceso de maduración. La función de la teología es desarrollar la inteligencia de la fe. La inteligencia de la fe quiere decir el conocimiento de la fe. La teología se sitúa bajo el signo de la fides generis intellectum, es decir, de la fe que busca entender, ¿verdad? Fides quaerens intellectu, la fe que busca entender. Entender para creer y creer para entender, las dos vías. Fíjense ustedes, si nosotros entendemos, creemos. Pero si nosotros creemos, vamos a entender, dice la Civita Católica en número 73. La teología, además,
ayuda a reformular las expresiones de la fe desde la novedad cultural de cada actualidad histórica, de cada generación, de cada momento de la historia. Esta dimensión de actualidad que tiene la teología, esta dimensión del trabajo teológico, de fijar las experiencias y esas expresiones y de elaborar esta síntesis de fe que en continuidad con la tradición de la iglesia sirven para alimentar la fe de los cristianos, y esto es vital para la catequesis de todos los tiempos, dice el Directorio General de la Catequesis del 51. Eso significa entonces, por lo tanto, que la teología unida a la tradición es elemento fundamental para elaborar esa síntesis de fe actual para continuar con la misma tradición y con la historia de la iglesia, para no salirnos de la verdad, para que nosotros podamos alimentar la fe de los cristianos y esos cristianos se sigan uniendo con el resto de los cristianos, de todos nosotros, los que vivimos en la iglesia, para que puedan vivir su fe. La relación, ahora fíjense ustedes, la relación entre la teología y la catequesis es muy estrecha. Tienen que estar unidas mano a mano, hasta el punto que en determinados momentos de la historia ha sido origen de una cierta confusión esta unión que tiene la catequesis y la teología, llegando a convertir a la teología en la fuente principal de la catequesis. Y recuerden que no es la fuente principal es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura y el magisterio. Pero como en el magisterio va la teología, entonces ahí es donde tiene su ligación. Durante bastante tiempo la catequesis ha estado centrada en un catecismo que no era más que un compendio teológico, ¿verdad? De precisión doctrinal exquisita. La catequesis reproducía y reducía a escala inferior el saber teológico. Este proceder condicional, el mismo quehacer catequítico, esto condicionaba la acción del catequista, así como sus contenidos, así como la lógica inherente de las proposiciones de la fe. No sé si ustedes han visto el catecismo de 100 preguntas, el catecismo antiguo, que estaba basado en 100 preguntas. Ya no se puede basar en la teología en ese sentido que te limita y te cierra libertad. Aunque sea un compendio el catecismo, ese catecismo antiguo, un compendio teológico maravilloso, precioso y preciso. Y en ese sentido, pues la catequesis era reducida, porque no tenía la libertad de expresión, de explicación, de ampliación, de vivencia, de celebración. Este proceder condicional, entonces, el mismo quehacer catequéstico lo condicionaba, así como sus contenidos eran condicionados, no te daba margen a ser creativo. Y la lógica inherente de las proposiciones de la fe eran como muy cuadradas, digámoslo así, en el catecismo antiguo. La lógica de una síntesis doctrinal no es lo mismo que la lógica de la economía propia de la historia de la salvación. La historia de la salvación es una experiencia vivencial de todo el pueblo de Dios, no solamente una síntesis teológica doctrinal. En este marco, la catequesis quedaba totalmente supeditada a la teología. En la relación entre ambas, la primacía era para la teología, de la que dependía la catequesis. Por esto, cuando la catequesis, en sus recientes intentos de renovación, ha pretendido encontrar su autonomía y su identidad,
no han faltado pues las dificultades y las tensiones, porque ha habido entre los teólogos diferentes concepciones e incomprensiones. Entonces, para salir al paso de unas y otras dificultades y autonomías e identidades y otras dificultades, era necesario tener en cuenta unas cuantas puntualizaciones. Veamos cuáles podrían ser estas puntualizaciones. Que la catequesis no puede ignorar a la teología, por supuesto, en su función de fundamentación y de sistematización de la fe. Por supuesto que no vamos a prescindir de la teología, sobre todo en un entorno como el actual, ¿verdad? Que no podemos negar las verdades de la fe, porque ahorita se están negando muchas verdades de la fe. Entonces nosotros no podemos ser independientes de la teología. Tenemos que sistematizar la catequesis con la teología, por supuesto. Más en la dificultad actual, en el mundo que quiere destruir la fe. La catequesis debe llevar a la convicción de que la revelación, no solo fundamentada en la fe y determinando el horizonte esencial último de los significados de la existencia humana, sino que la teología pide también un compromiso propiamente intelectual. Primero que la persona, el destinatario de nuestra catequesis y nuestra evangelización tenga un compromiso con su existencia, ¿no? Un compromiso de asumir el conocimiento, de aprender. Pide un compromiso intelectual. Primero, aprender. Queremos decir que la catequesis debe demostrar también la importancia de la teología, no solamente del dogma, sino la importancia de la teología como una ciencia de la fe, desde la fe y para la fe. Sobre todo, como repito, en un mundo culturalmente pluralista, pero más que pluralista, sincretista, que está revolviendo todos los misterios de la trascendencia del hombre y los está confundiendo. Entonces es necesario darse cuenta realmente de la esperanza cristiana. Nosotros no podemos en una cultura pluralista creer todo lo que se nos dice. Nunca podemos aceptar que Mahoma es igual a Jesucristo, es imposible. Sabemos que la tumba de Jesús está vacía y los huesos de Mahoma están en su tumba. Es otra cosa, es Dios mismo que se nos revela a través de nuestra cultura y nuestra religión cristiana. Entonces, no perder y tener siempre en cuenta la esperanza cristiana. Primero el conocimiento intelectual, después la esperanza cristiana, desde la fe, por supuesto, ¿verdad? Y tratar de penetrar e interpretar la propia existencia según las palabras de Dios. Entonces, la vivencia de la fe a través de la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, el magisterio, que el magisterio es la teología, el dogma. Entonces, actualizar esta relación a las etapas de la propia vida y de las situaciones sociales, comunitarias, del aquí y del ahora de nuestros destinatarios, y confrontar la teología con estos demás deberes científicos y naturales que tiene el ser humano. Esto significa entonces varios elementos de la responsabilidad de la catequesis. Tener como a la teología como una fuente, como una fundamentación, como una sistematización de la fe. Pero estar abierta a la revelación misma para que abra los horizontes de los destinatarios de una manera significativa a su existencia humana. También el compromiso propiamente intelectual, el aprendizaje, que aprendan, pero también desde la fe, desde la esperanza. Es necesario tener en cuenta la esperanza cristiana y el amor cristiano, y ahí ligamos las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, para que la catequesis pueda ser entendida
pueda ser vivida y pueda ser compartida, porque desde el amor es que se comparte. La teología ejerce, además, una función crítica de cara a la catequesis en relación a la teología, que se manifiesta o que subyace en el quehacer catequístico. Y en relación igualmente con los posibles riesgos que puede correr la misma catequesis, que son como los riesgos relativos a la distorsión de su naturaleza en el momento y en el modo de asumir las otras ciencias humanas. Ahí hay que tener mucho cuidado los catequistas, los docentes, los profesores de educación en la fe. Tener en cuenta que la catequesis, ya lo habíamos dicho, debe ser como un eje transversal. En primer lugar, para no distorsionar los conocimientos de las ciencias humanas, pero también desligar la ciencia humana con la ciencia divina, que es la fe, la teología. Pero aún admitiendo esto, hay que afirmar con rotundidad que la catequesis no puede ser absorbida o permanecer secuestrada por la teología. Esto es importante entenderlo. Las dos, teología y catequesis, siguen un proceso divergente y las dos tienen unas finalidades distintas. La teología, por su parte, es una reflexión del creyente sobre su fe, sobre la fe de la iglesia. La teología busca para comprender, para representarse intelectualmente el contenido de una fe a la cual se ha adherido ya previamente. En la teología se va, por consiguiente, de la fe, que es el punto de partida, a la intelección, el punto de llegada, o sea, la comprensión. Entender para creer y creer para entender. Ahí está en síntesis lo que queremos decir. Por su lado, la catequesis, por el contrario, se va de una fe aún no suficientemente despierta a una fe auténtica. La fe no se sitúa en el punto de partida, sino al final del camino. La fe que te debe de llevar, por supuesto, a la vivencia de tu fe y a la celebración de tu fe. Entonces, en síntesis, la teología y la catequesis, aunque sean diferentes en sí mismas por sus finalidades, mientras que la teología busca el fundamento, la profundización y la sistematización de la fe, lo que la catequesis busca es el acompañamiento hacia la fe y el arraigo del evangelio en la vida de los catequizandos. Sin olvidar, pues, que la catequesis tiene también una dimensión doctrinal, dice la catequesis Traden de 18 y 21. Y por eso hay que resaltar con fuerza que la catequesis es sobre todo iniciación a la vida cristiana. Una verdadera iniciación solo puede llevarse a cabo a través de un diálogo de consentimiento en la fe y de compromiso personal de vida. Esto significa que la catequesis debe comunicar un mensaje en lugar de limitarse a explicar una doctrina. En este párrafo está precioso porque aquí está la síntesis de todo esto enredado que hemos dicho. El mensaje es personal, una doctrina es anónima y fría. Dar catequesis no consiste en partir de un texto de manual, de un libro, sino de la vida, de la palabra vivida de Dios. Aquí termina el capítulo 3, que hermosísimo. Este último párrafo yo creo que tenemos que subrayarlo y se lo voy a compartir de una manera más incisiva a través pues de nuestra página de Telegram. Vamos a revisarlo.
Teología y catequesis se diferencian por sus finalidades. Por un lado, la teología busca el fundamento, la profundización, la sistematización de la fe. Lo que la catequesis busca es el acompañamiento hacia la fe, el arraigo del evangelio en la vida de los catequizandos. No olvidemos pues entonces que la catequesis tiene también una dimensión doctrinal, por supuesto, que es la parte teológica, pero eso no debe amarrar a la catequesis. La dimensión doctrinal es elemento para ir fortaleciendo e ir haciendo crecer la vida de la fe. Hay que resaltar con fuerza entonces que la catequesis, sobre todo, iniciación de la vida cristiana. Una verdadera iniciación de la vida cristiana solo puede llevarse a cabo a través de un diálogo de consentimiento en la fe y un compromiso personal de vida. Esto es, en primer lugar, la aceptación, el conocimiento, la inteligencia de la fe, o sea, el conocimiento de la fe, pero también el hacer vida esa fe, es el compromiso personal de vida. La fe y la razón, dice el Papa, ¿verdad? Mi razón tiene que unirse a mi vida para yo vivir mi fe. Esto significa entonces que la catequesis debe comunicar un mensaje en lugar de limitarse a explicar una doctrina. Se explica la doctrina, que es la teología, pero también se explica esta teología y se le saca el mensaje. Y eso es el mensaje personal, porque una doctrina es anónima y fría. Entonces, de una doctrina anónima y fría, ¿qué es lo que tenemos que sacar? Un mensaje doctrinal que transforme tu vida, que transforme la vida de los evangelizados, que transforme la vida de los catequizandos. Entonces, dar catequesis no consiste en impartir un texto o un manual o un libro, sino es a partir de la vida, a partir de la palabra viva de Dios. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.